gustaría escuchar a alguien senior, full automation y con tiene mucha más experiencia que yo. Por favor. Claro que sí, vamos. Sí. Sí. Entiendo. A ver, taca, taca, ta. Ahí está Carlos. Parece que estás hablando, Charlie, pero no se te escucha. A ver, ahora. Sí, vamos. Listo, bienvenido. Ahora sí. Bueno, excelente. Vamos a hablar un poquitito de los procesos. Me tocan la puerta. Dale. Dale, tranquilo. Con gusto, mi rey. Avisas. Chica. Bueno, chicos. Podemos hablar mal. Ya podemos hablar mal de Charlie. Ya. Le llevó la comida. Prioridades. Sí. Aquí tengo mi pizza. No. Aplicó Está fría. automation en comida. Ojo, yo tengo medialuna, jamón y queso. No es una cena. Está bueno. Tu experiencia. ¿Cómo están? Vamos. Bien, llegó Pregunten. Charlie. Perfecto. Te escucho. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Estamos bien. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver. No sé si me gustaría que ustedes también empiecen a preguntar. Y si no se quedan sin preguntas, yo puedo preguntar. ¿Sí? Bien, ¿cuánto hace que está en el rubro? Hace 16 años. Miércoles. Más tranqui. experiencia. Ah, mierda. El 2 de mayo hizo 16 años. Esa. Mirá. Lo tiene apuntado. Bien ahí. ¿Y cómo fue tu primer día? ¿Te acordás? Porque si lo tenés así. Sí, me acuerdo. A ver. No sé si tiene que ver con el tópico, pero entramos una cantidad de gente al mismo proyecto. Y de hecho fue muy, no voy a decir nombre ni nada. Digamos, entramos una cantidad de gente y no había quien nos reciba. Algo bastante común. Y nada, estuvimos esperando hasta que ahí nos reciban. Nos recibieron, teníamos que empezar una capacitación. Y estuvimos esperando, hasta que en un momento apareció alguien a decirnos, luego del mediodía, que se enteró recién ahí que nos iba a dar la capacitación. Así que imagínense un grupo de todos trainees, porque habíamos hecho una capacitación de un mes aproximadamente en Java. El proyecto no era para Java, era para otra tecnología. Y bueno, nada, nos tocó ahí empezar y todos primera experiencia laboral, sin conocer mucho de nada. De hecho, nada de nada. Y así arrancó mi primer viaje, con mucha expectativa. Y nada, con esa capacitación que empezó un poquito tarde el primer día, pero nada, fue intensa luego. ¿Qué Para contar. edad tenías, Charlie? Y estaba por cumplir 22 años justo. Wow, increíble. Joven. A los días cumplía 22. Wow, qué lindo. A ver, sigue. Sí, te faltaba algo. No. No podemos quedar a hablar por mucho tiempo. Pero no quiero que se vayan del tópico si quieren. Pregúntenme lo que quieran igual, ¿no? Dale, bien. ¿Alguien más? Prende la cámara, Carlos. ¿Cómo no? Sí, de una. A ver. Dale, no te puedas dar solo, Carlos. A ver si eso, vamos a ver. Dale, Ahorita siempre siempre con azul. la cámara. Muy Hola, bien. Charlie. ¿Cómo les va? No, es que yo que entré ahí medio tras bambalinas. Y no los quise interrumpir nada, entonces no prendí la cámara ni nada. Qué lindo ese gatito. ¿Gatito o gatita? Gato, Pachacútec. Está Ese es dormido. tu nombre, Dani. Me encantó. El nombre, sí, todo un nombre, lo eligió mi hermana. Ay, pero mira qué mimoso que. ¿Cómo se llama? Pachacútec. Mira. ¿Y el origen de dónde es? Y le dices Pacha. El rey de Machu Picchu. Claro, o Pacha. algo así. Machu Picchu. Perú. Transformador del mundo, del universo, algo así. El verdadero Dios. Alto nombre. Buenísimo. Una tarrita que tiene unos amigos, se llama Pacho. Creo que era un emperador de ahí de los incas. Eso, sí. Creo que sí. Eso es. Muy famoso. Milanesa. Pero por eso tiene. Micaela dice, yo le puse milanesa. Bueno, mi gatita se llama Lila. Mi gatita tiene 15 años. No, 15 cumple o 14. 15. Wow. Grande. Se llama Lila. Ya sabe automatizar tu gata, ¿eh? No.
También le puedo contar muchas cosas de mi gata. Qué lindo. Como por ejemplo que en un momento donde vivía, lo último ya si quieren y arrancamos en el on topic, que no les quiero desvirtuar todo. No me acuerdo si le conté que falla la comunicación. Entonces va a ingresar una persona y no le avisan a, por ejemplo, un líder, tal día viene tal persona, se llama así y asá, recibila por favor. A mí me ha tocado recibir personas de equipos, de otros equipos que no eran los míos, que veía ahí mirando de un lado para el otro. No, vení, ¿quién sos? Sentate. Nosotros somos esto, aquello, lo otro. Ahora te van a venir a recibir. Entonces es importante la comunicación. Eso pasa, lamentablemente. Y luego sí me ha tocado de otras experiencias mucho más maduras en ese sentido, en el estilo de que, por ejemplo, vos tenías, cuando ibas a ingresar a la compañía, tenías un cronograma en el cual tu onboarding estaba seteado en fechas, días y horas y quién te iba a dar un tipo de capacitación determinada, ¿no? Eso es algo que es muy cómodo para, por ejemplo, si alguien ingresa a una empresa su primer día y tener ese proceso, una agenda que te diga, una semana antes de que vos ingreses, te dice, el lunes te recibe tal persona a tal hora y vas a tener una charla de 2 horas con esta persona. Luego de eso, te recibe Mengano o Mengana y te va a presentar al equipo, que son estas personas. Y luego, no sé, a la tarde tenés curso de X. Miércoles tenés curso de Z. Jueves tenés curso de F, de lo que sea. Y tenés toda la primera semana, todo armado, tu onboarding. ¿Sí? Claro, está muy ordenado. Pero sí, totalmente aceitado. Que eso, en lo personal, es lo que más... lo más difícil de obtener y de lograr, con lo cual cuando a mí me tocó vivir esa experiencia, la verdad que lo valoré mucho y al día de hoy lo sigo valorando, porque ese tipo de proceso tan aceitado lamentablemente no es algo que ocurra con tanta frecuencia. Entonces muchas veces uno llega y pasa que no sabe qué hacer. Y no está bueno eso, digamos, ¿no? Alguien te tiene que recibir, te tiene que dar tu bienvenida, tenés que tener una cara, un nombre, una cara que te haga sentir cómodo el primer día. Es fundamental eso, y muchas veces no ocurre. Claro, en dónde apoyarte, dónde preguntar, cómo para guiarte. Exactamente. Y luego también me ha tocado por ahí tener que llegar y en lo personal tratar de definir eso, ¿no? De que por ahí no haya proceso alguno. Entonces, bueno, no hay nada, es una hoja en blanco, listo. Bueno, el proceso ahora es este. Y lo vamos a ir mejorando, iterando, y siempre con el feedback del equipo. Digamos, es importante. El onboarding es muy importante. Y es muy importante que las personas que pasan por eso luego te cuenten cómo te sentiste, qué mejorarías, qué te pareció bueno. Y es importante preguntarlo, es importante que lo digan abiertamente. ¿Sí? Porque si no, no nos enteramos si nos equivocamos. No nos enteramos. Y seguimos cayendo en las mismas falencias, ¿no? Entonces, siempre con el mayor y alto grado de respeto, uno tiene que contar y expresar qué cosa le pareció bien y qué cosa considera que es una oportunidad de mejora. Tal cual. ¿Qué más, chicos? Me gustaría preguntarte cuál fue el mejor sitio donde trabajaste, no sé si es el actual, pero que te encantaron mucho los procesos, ¿sí? ¿Qué herramientas te utilizaban y te gustaron? No voy a dar nombre propio, pero justo este último que conté, usaba una herramienta propia para la gestión de absolutamente todo. Desde, como yo te decía, vos te llegaba, ellos tenían su propia plataforma, entonces, así como te llegaba el onboarding día por día, absolutamente todo se hacía con sus herramientas, que se customizaba. Eso tenía algo bueno y algo no tan bueno. Lo parte bueno es que había como una estandarización. Todos los equipos, eran múltiples equipos, multidisciplinarios, y utilizar el mismo set de herramientas en toda la compañía, o el mismo conjunto de herramientas, es algo bueno. Porque si el día de mañana uno se tiene que ir de un equipo a otro, no es que tiene que repensar, no, ya sabe los procesos. Toda la compañía se mueve de esta manera. ¿Sí? Eso está muy bueno. Lo malo
es que por ahí, al utilizar esa misma herramienta propietaria o hecha en casa, quizás te vas de ahí y no tenés un análogo, digamos, ¿no? Porque es algo, son herramientas hechas en casa o customizadas del mismo producto que proveen, digamos. Entonces, te puede servir a nivel metodológico cómo estructurar un proyecto a nivel general, pero por ahí las herramientas propiamente dichas difícilmente las vuelvas a utilizar en otro lugar. Entonces, lo que tiene de bueno de vos dentro de esa compañía, tener todo estructurado y con un buen enfoque metodológico, quizás si, ahí dentro va a estar buenísimo y moviéndote dentro de ese equipo, genial. Ahora saliendo de ahí, mucho por ahí no te puede llegar. Capaz que no es tanto de utilidad, digamos, ¿no? Porque se usa solamente ahí. Mira, A ver el chat, perdón, a ver, ¿cuántos años aconseja estar en una compañía? De trabajando, ¿no? Como cuántos años trabajando. Si yo tengo que dar un consejo, y el tiempo que vos te sientas cómodo en esa compañía. Claro. Sí, no hay una pienso que no. O sea, yo te hablo desde el punto de vista que yo tuve en una compañía más de 10 años. O sea, no. ¿Esa fue la primera, de hecho? ¿O fue como que la segunda? No. Ah. Sí. Mira. Yo tengo una pregunta barra consejo. Mi hermana, por ejemplo, empezó trabajando como testing hace muchos años. Y estuvo trabajando en Link, cuestión, pasaron 10 años, siendo analista y un montón de cosas. Pero cuando se fue de ahí, se dio cuenta que o la metodología que usaban o todo lo que todo lo que hacían era muy anticuado para lo que realmente le estaban pidiendo ahora. Entonces, ¿cuál sería, tipo, no sé, una red flag, entre comillas, de decir si una empresa está actualizada o si está muy anticuada? Básicamente, ¿cuándo hay que correr? Eso. Sí. Mirá, es una muy buena pregunta y te lo va a responder alguien que, como te dije, estuvo más de 10 años en una misma compañía, digamos, ¿no? Pero la realidad es que luego de esos 10 años, cada vez que cambié o cada vez que me tocó cambiar, lo que me encontré me sirvió, pero de una manera exponencial versus lo que había aprendido hasta ese momento, ¿no? Y en tecnología, para bien o para mal, esta rueda gira todo el tiempo y todo el tiempo están pasando cosas. Entonces, si nosotros estamos demasiado enfocados en algo, sin mirar qué pasa más allá, a veces nos perdemos qué es lo que está pasando y luego cuando queremos virar un poquito el barco, nos cuesta porque no estamos en la misma sintonía de lo que está sucediendo en el mercado. Claro, porque al estar tanto tiempo en una misma empresa, como que estoy tan anclado a su metodología, a su estructura y cuesta un poco más cambiar. Sí, incluso por ahí no, porque algo que estaría bueno, idealmente, en el margen de los máximos 2 años, no necesariamente cambiar de compañía, sino mínimamente tratar de cambiar de proyectos o de rol, digamos, ¿no? Pero el ya cambiar de proyecto te puede significar toparte con nuevas tecnologías, con nuevas metodologías, ¿no? Hay muchas veces que nos toca trabajar en clientes que por ahí corren bastante por detrás con las buenas prácticas, con las herramientas que usan. En algunos clientes hay mucho sistema legacy, muchos enlatados que por ahí los usás y luego no se usan en otros lugares, ¿no? Entonces siempre está bueno, y acá lo parto en dos, ¿no? Para el mirar afuera es importante participar, por ejemplo, de comunidades, participar de webinars, ¿sí? Participar de ese tipo de eventos que nos empieza a contar qué es lo que está pasando, ¿no? Esto también hablo de mi experiencia personal, pero yo hará unos 3 años aproximadamente que empecé a abrir ese juego de decir, bueno, voy a participar de eventos de donde sea. Bueno, con el tema de la pandemia y demás se abrió mucho el tema de la virtualidad, entonces pude participar a muchos más eventos virtuales. Y ahí empecé a ver todo lo que estaba pasando. O sea, empecé a enterarme y eso te empieza a dar ideas, ¿no? Y al toque que ves eso, lo querés implementar en tu trabajo, ¿no? Entonces empezás a ver qué es lo que está pasando. Y hay muchas empresas de producto, propias de calidad, que te empiezan a contar qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias.
¿no? Y mirando solamente uno o dos de esos webinars, te empieza a abrir la cabeza de una manera que uno se puede dar vueltas y decir, bueno, tengo material en la cabeza, ideas de por dónde quiero investigar o por no está pasando mi proyecto por acá, ¿qué tengo que hacer para que pase por ahí? ¿No? Y van a haber cosas que ustedes van a poder impulsar en base de lo que puedan absorber de ahí dentro de sus mismos proyectos, sugerirle a sus líderes, sugerirle a sus pares, sugerirle a sus líderes de proyecto, a sus managers, a quien sea, qué es lo que está pasando en base a lo que ustedes lograron investigar. También pedir de eso que ustedes se llevaron, ¿no? Que no sé, fueron a una mitad, fueron a un webinar, a lo que sea, y se trajeron un tópico que no lo conocían. Pidan también en sus espacios de trabajo, ahí vi que estaban viendo, ¿no? Cómo se articulan los proyectos y demás, pidan también ese espacio de investigación, de que puedan hacer pruebas de concepto, ¿no? Decir, a ver, bueno, quiero investigar sobre este tema, no sé, asignarle, alocar, no sé, de este sprint quiero asignarle, no sé, alocar 8 horas de investigación. Y quiero dar una prueba de concepto para lo que sea. Pongan el ejemplo que quieran. Probar una nueva herramienta, leer material, hacer un curso, lo que sea. ¿No? Pero que eso... mejoras, sí, para el proyecto. Sí, eso es todo lo que es mejoras. A mí me llega mucha gente diciendo, ay, ¿cómo es que se integra X-Ray? No sé, con eso. Y yo ahí les cuento como un pequeño resumen de, bueno, cómo fue que yo integré X-Ray, la configuré, que bueno, que esta cosa es gratis, esto es pago. Puedes utilizar también otras herramientas para integración, o también por ahí me decían cómo integro GitHub o cómo integro esas cosas con Jira, o de ahí me preguntaban, ay, yo quiero empezar a usar Azure DevOps, ¿no? En el proyecto. Bueno, Azure DevOps es como que más premium y por ahí tienes que hablar bien con los clientes para implementar eso. Sí, dime. Está bueno esto que decís, Eli, y obviamente a colación de eso es importante que lo que uno quiera proponer como oportunidad de mejora, poder demostrar que le genere valor a nuestro cliente. Por nosotros básicamente damos soluciones a problemas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llevar una idea de esto te va a solucionar esto, te va a optimizar esto. De querer usar algo porque sí, porque está de moda o por lo que sea, difícilmente logremos convencer a nuestros clientes de que efectivamente eso le va a generar valor. Entonces, por más que tienes nombres propios de productos y sean nomás tope de gama, si no le lográs demostrar al cliente qué valor le vas a generar al usar eso, va a ser difícil. Sea gratis o sea de pago, digamos, ¿no? Pero el valor, la inversión, o el retorno de inversión es mostrarle eso. Digamos, qué beneficio vos le vas a generar al implementar tal metodología, tal herramienta o lo que sea, digamos, ¿no? No queda... Perdón, yo te leo, Eli. No queda medio abrupto estar en una empresa y decir, che, hace 3 años. Es que tampoco, acá siempre va a ponderar la forma, ¿no? Las formas que uno tiene que ir siempre desde el punto de vista del respeto, eso por default, pero también desde el punto de vista de que uno necesita ese crecimiento profesional, ¿no? Cuando uno se empieza como a sentir como encerrado, como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como que el lugar le empieza a quedar chico, o ya las tareas las hace y no empieza a encontrar esos desafíos, es el momento de decir, estoy sintiendo esta necesidad de seguir ampliando mis conocimientos, de tener un mayor reto, de poder salir de esa que siempre se denomina zona de confort. Entonces, no es... Y muchas veces puede ser que te lleves de 10 con tus equipos, pero igual necesites ese cambio, porque es un cambio que vos necesitas girar dentro de tu carrera, ¿no? Y que posiblemente, o no necesariamente tenga que ver ni con un mal clima laboral, ni con nada, sino que vos necesitas un poco romper ese cascarón y ver otras cosas. Yo creo que si se dice en términos de respeto, no debería tomarse mal, digamos. No. A mí me parece súper bien seguir innovando, ¿no? Reinvención. Sí, siempre hay que aplicar ese concepto. Te iba a preguntar, más que todo por la parte de qué hacen, o sea, en tu trabajo actual o en los otros que has estado, ¿cómo es su forma de trabajar? ¿Utilizan muchas historias de usuario? ¿Cómo son las historias de usuario? ¿Sí? Más o menos quiero entrarme por esa parte de cómo eran tus business analysts, la gente que hacía las features, qué escenarios vistes, ¿no? Más que todo por la parte de historias de usuario. Bien. También me tocó ver de todo. La realidad
que a los equipos de calidad cuesta bastante trabajo generar esa amalgama dentro de un equipo Scrum. No es una tarea fácil, digamos, ¿no? No significa que tampoco que sea imposible, pero sí que suele haber cierta complejidad al principio. Me ha tocado trabajar con analistas de negocio que realmente hacían un trabajo bastante minucioso de detallar las historias de usuarios. Es importante que nosotros, como analistas de calidad, ya sea para hacer testing automatizado o no automatizado, que participemos desde el primer momento, ¿no? Desde el momento que se está cocinando la historia de usuario, para que podamos opinar de lo que nosotros consideramos que es lo mejor, digamos, ¿no? Que puede ser no solamente en cómo... que puede partir desde cómo redactar o mejorar cómo se redacta una historia de usuario, hasta incluso aspectos funcionales, digamos, ¿no? Me ha tocado participar en equipos en el cual había esa sinergia de que nos podíamos sentar a hablar incluso directamente hasta con parte del cliente, a decirle, ¿no te parece que sería ideal que tengamos esto? Y siempre en líneas generales se ha tomado con buena... se ha recibido bien ese tipo de feedback, ¿no? Y luego, en términos de lo que es testing automatizado, por ahí, hoy por hoy en los proyectos que son más bien MVP es un poquito más complejo porque los tiempos son bastante más acotados, pero sí hemos trabajado a la par, ¿no? De que se esté construyendo el software, utilizando, por ejemplo, para lo que es el backend, utilizando directamente la documentación, para lo cual pedíamos a los equipos de desarrollo que contemos con el Swagger, ¿no? O con una documentación de cómo va a ser nuestras APIs. Hay herramientas y hay formas de poder, a partir de lo que se diseña que tiene que hacer nuestra API, poder empezar a crear los tests sin necesidad de que haya software desplegado, ¿no? Entonces, tratábamos, es bastante laborioso lograr esos acuerdos, porque muchas veces la documentación, ya saben lo que pasa, no se actualiza, o alguien la hizo una vez y luego el desarrollo fue por otro lado y nunca más la actualizaron. Pasa. Pero sí hemos trabajado en proyectos en los cuales empezábamos a construir la parte de automatización de pruebas, incluso sin que haya software desplegado. Y es tiempo ganado, porque luego cuando se despliega el software, detectamos y prevenimos mucho más rápido los errores. Claro, sirve para prevenir defectos con anterioridad. Sí. Claro, o sea, hacían lo que es como allá el testing. Ustedes tenían las historias, de ahí sacaban los scripts automatizados y cuando ya se desplegaba, lo ejecutaban, algo así. Exactamente. O sea, nosotros armábamos una primera versión de eso en base a lo que decía la documentación. Claro. Incluso para lo que es frontend, incluso también tratábamos, era un poquito más complicado, incluso, por ejemplo, si teníamos los diseños de cómo iba a ser la navegabilidad y teníamos por atrás la historia de usuario y nos contaba cómo eventualmente iba a ser, nosotros diseñábamos los elementos, mapeábamos los elementos o diseñábamos nuestros page objects, por más que no haya una pantalla desplegada en ningún lado, pero nosotros ya teníamos preparado como esa maqueta, y cuando se desplegaba la aplicación, que podría ser una aplicación móvil o una aplicación web, lo único que hacíamos era efectivamente ir a calcular el selector respectivo y actualizar nuestro page object, ¿no? Y los flujos, posiblemente capaz que en el medio algo cambiaba, porque es muy frecuente que eso pase, que de repente íbamos a ir de la pantalla A a la B y de repente cambió y ahora decimos que no vamos a ir a la B, sino que vamos a ir a la C. Genera bastante o por ahí un poquito de retrabajo, pero la mayoría de veces es tiempo ganado y no tenemos que pensar o esperar hasta que haya un artefacto desplegado. Podemos empezar mucho antes. O sea, no tenemos, y les sugiero que propongan eso, digamos, ¿no? Que no esperen hasta que haya un artefacto desplegado. Si hay un diseño, si hay un Swagger o la herramienta que se utilice para documentar una API, usted ya puede empezar a probar, o puede empezar a diseñar los escenarios partiendo en base a la entrada, a la salida esperada y a los códigos posibles. Eso se puede hacer. Sí, eso exactamente lo que decían los chicos, que trato aquí de
en Apex traten de aplicar eso de Agile Testing, que vean todas las business rules que yo le pongo, todos los criterios de aceptación, y a raíz de esa documentación armen las pruebas, y luego que se ponen a ver. Es un escenario más realista para bueno, metodologías ágiles, ¿no? Porque realmente ustedes no tienen el software ahí desplegado y no pueden ver la funcionalidad. Tienen que diseñarlo e imaginarse a través de la documentación. Y así también pueden mitigar algunas cosas. Pueden saber, mira, faltaría este criterio que no lo tiene la historia. Vamos a preguntarle al business analyst a ver si lo agrega, lo actualiza, y así están mejorando, ¿no? Un feedback continuo. Y cuando despliegan, bueno, ahí verifican si ustedes están satisfechos con las pruebas que hicieron, ¿no? Antes de tocar la aplicación. Por eso que ustedes, por ejemplo, aquí en Apex, cuando ustedes están probando y haciendo diseños de las pruebas, ustedes hacen también pruebas exploratorias. Yo los conozco. Entonces están tocando por encimita, están tocando. Eso no existe en metodologías ágiles, ¿no? Usted tiene que pensar y leer muy bien la historia de usuario. Y de allí es que ustedes sacan sus diseños de prueba. No con el frontend, no. Con la documentación que hay en la historia. Ahí hacen Agile Testing, porque ya preparan todo y cuando se despliega la funcionalidad en su ambiente, ¡pling! Vamos a testear ya de una vez, ¿no? Y por ahí, bueno, ya cuando estén testeando, bueno, voy a agregarle un poquito más de prueba, le agregas un casito más de prueba que se te olvidó, no sé. También es bueno, que esta es la siguiente pregunta que le voy a hacer a Charlie, es la relación con el desarrollador. Es muy importante porque tú hablando con el desarrollador puedes saber qué pruebas vas a generar. Mira, qué carajos tú estás añadiendo ahí que no está en la historia para ver que yo agrego, ¿no? Como caso de prueba. Eso lo conozco como TDD y bueno, se ha aplicado en algunos proyectos. Le pregunto a Charlie, ¿cómo te has llevado tú esa relación? Porque esto es una pregunta de entrevista, de hecho. Esa relación con los desarrolladores, ¿no? Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con ellos, ya sea mala o buena. ¿Cómo hay que llevar esa relación de desarrollador y tester? Mira, en líneas generales, por lo general siempre tuve buena relación con la gran mayoría. La verdad que siempre hay que lograr esos acuerdos, ¿no? Y yo creo que muchas veces yo creo que pasaba más antaño, digamos, o lo vi un poquito más al inicio de mi carrera, creo que después no lo vi tan así, que por ahí se establece como una competencia, digamos, no innecesaria. Y lo que nosotros tenemos que transmitir y ser aliados de los desarrolladores, porque la importancia de lo que vaya a salir y el impacto y el problema que podemos llegar a tener, lo vamos a tener todos. No lo va a tener ni el desarrollador, ni la analista de calidad, y todo el equipo va a tener problemas si algo no sale como necesitamos que salga, ¿no? Y yo siempre traté de llevarme en buenos términos, digamos, ¿no? Siempre indicando con respeto si había algo que no estaba correcto. Y en el caso que por ahí haya algún tipo de disyuntiva, de que por ahí a un desarrollador te diga no es así, veámoslo, tratar de tener algún intermediario que podría ser o un líder de desarrollo, o podría ser un analista funcional, o podría ser alguien del cliente, decir, mira, tenemos esta duda, no estamos seguros si es correcto lo que está sucediendo. Nosotros nos pasa esta situación. ¿Vos qué decís? No, bueno, tiene que pasar. Ah, listo. Ah, ok. Ahí nos ponemos de acuerdo. Y con ese puente. Sí, es como preguntarle a tu mamá, ¿no? Que ustedes, los hermanitos ahí peleándose, le preguntan a tu mamá, mamá, entonces, ¿qué es esto? Entonces ahí te dice, bueno, es como que la que decide. Sí, totalmente. No tiene que pasar por una decisión unilateral incluso, porque todos somos falibles. Sí, todos, absolutamente todos somos falibles. Entonces también nosotros nos va a pasar que vamos a reportar un efecto que no era, un defecto que no era, o lo que sea, o poder pedir alguna situación que nos podemos equivocar tranquilamente. Nos va a pasar a todos, así como, y todo es involuntario, y eso también es lo que siempre hay que dejar claro cuando empezamos a conocer a un desarrollador y empezamos a trabajar con alguien. Primero, que la sinergia tiene que ser al toque, digamos, ¿no? Y en lo personal, esto se lo sugiero, siempre hablar verbalmente. Los mensajes se pueden malinterpretar, ¿no? Y hoy piensen, y esto justo hace poco hablaba con alguien, en este entorno multicultural, quizás hace un tiempo,
atrás, no era tan común que estemos trabajando. A mí me tocó trabajar en el mismo equipo con gente de Perú, gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de México, gente de Argentina. O sea, gente de 5 países diferentes en un mismo equipo. ¿Sí? O sea, Imagínate. hablamos supuestamente todos el mismo castellano y no. Entonces hay palabras y expresiones que para ahí para uno son comunes y quizás para el otro significa o tiene alguna connotación negativa. Entonces, chicos y chicas, siempre hablemos uno a uno, prendamos la cámara, ¿sí? Hablemos, porque por ahí el mensaje se puede malinterpretar, por ahí lo lee y dice, yo no veo nada mal, y la otra persona lo está interpretando como que, o le estás como señalando Claro, de me te está equivocaste respondiendo con mal. esto, digamos. Sí, claro. Entonces, yo soy muy diría el 100% Llámame. de las veces, hablar y vernos. Si hay un problema, hablemoslo. Claro. Aclarémoslo cara a cara. Entonces, sea con un desarrollador, sea con quien sea, Sí, está mejor. hablemoslo. Muchas Pero veces ¿qué es lo que pasa? Yo levanto un defecto y muchas veces por ahí lo que se puede evitar, muchas idas y vueltas, diciendo, discúlpame, Pirulín, ¿tenés unos minutos? Tengo una duda con algo, ¿lo podemos ver? Sí, dale, mira, me está pasando esto, no estoy seguro si es un error. Ah, sí, no. Ah, bueno, listo. Ah, está bien, tenés razón, listo. Bueno, mientras que lo ves, yo te lo voy reportando, así después ya lo pueden planificar en el equipo, lo pueden estimar, a ver si, no sé si veamos en conjunto qué prioridad tiene, ¿no? En base a lo que estén haciendo, ¿no? Como tener esa empatía de decir, no señalar con el dedo, te equivocaste, sos el peor, ¿no? Claro. Y siempre desde el punto de vista de para que la no te colaboración. respondan ahí que, ay, pero vos no saber programar, ¿qué me estás diciendo? Exactamente. Siempre lograr esos acuerdos. Sí. Y esa sinergia de hablarse continuamente genera, y tener esa empatía, genera que, no, sí, reportalo, no, pasámelo, ¿no? Que no sea algo como un castigo, digamos, ¿no? Ni mucho menos. Tal cual. A mí me pasa también que a los chicos les gusta que no les reporte tanto. Igual es bueno reportar porque tienes un seguimiento, ¿no? Del bug. Pero cuando a veces es algo muy chiquito y tú no estás muy seguro, yo les pregunto a ellos, chicos, encontré esto, ¿no? Hay algo aquí que no me simpatiza, pero nada, de una vez le cuento. Y a ellos les gusta, ¿no? Les gusta que les tomes la opinión de ellos antes de tú levantar un bug. Y ellos te dicen, buenísimo, sí, es eso, levántalo. Gracias, hermano. Y ya está. Levantas el bug y ahí se le hace un tracking al bug. Nada, es agarrar, pegar onda, ¿no? Como dice Charlie. Aquí te preguntó Cami. Sí. Ya que perdí más o menos el chat, ya lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo. Ahí está, lo conseguí. Ajá. Veo en ofertas laborales se requieren testers o QA que sepan construir ambientes de prueba. ¿A qué se refieren con eso? Y puede ser muchas cosas, digamos, ¿no? A veces... Estas ofertas son horribles, ¿verdad? Son horribles. No, es que también depende del contexto de cada proyecto, digamos, ¿no? Eso también está bueno preguntarlo. ¿A qué te referís? Claro. A veces, en algunos lugares, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura o la gestión de datos de prueba. En algunos lugares, en algunos proyectos, la responsabilidad la tienen los analistas de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pueden llegar pedido de necesito que me generes 20 clientes que tengan 50 cuentas, 3 tarjetas de crédito y, no sé, y tengan cuenta corriente y caja de ahorro. Y sean, no sé, ¿no? Entonces te llega un requerimiento con esas características y vos lo que vas a tener que hacer es, sobre un ambiente de prueba determinado, armar ese tipo de datos. Existen esas posibilidades, ¿no? Hay algunos equipos que tienen ese requerimiento, ¿no? Y es como cualquier otro requerimiento. En vez de que sea un requerimiento de construcción de software, es un requerimiento de construcción, de preparación de ese ambiente de prueba. Incluso puede ser desde datos hasta ambientes completos. Entonces quizás, habría que indagar, ¿no? Un poco más, pero quizás te demande algún tipo de conocimientos de, no sé, Linux, para usar la consola, bases de datos. Puede variar, digamos, ¿no? Puede variar bastante. Lo mejor es preguntar a qué te referís. Exactamente. Y acá por ahí muy probablemente
el primer contacto sea con recursos humanos y difícilmente sepa de qué se trate eso, ¿no? Entonces esa pregunta muy probablemente la puedan hacer en una charla, en una entrevista técnica. Entonces es importante que puedan sacarse todas esas dudas y que sepan el interlocutor. Difícilmente recursos humanos te pueda decir qué es. Capaz que sí, capaz que no, pero seguramente el que sea más técnico te va a decir, alguien propio del proyecto te va a tener ese detalle. El de recursos humanos difícilmente tenga ese detalle del tras bambalina de un proyecto, digamos. Totalmente. Una pregunta, en las entrevistas técnicas, ¿dónde se suele centrar? Es muy amplio. Y depende de la posición, depende del proyecto al que se esté buscando. O sea, a mí en lo personal me ha tocado que teníamos que hacer, o yo hacía entrevistas para múltiples proyectos de múltiples países, de múltiples clientes totalmente diferentes. Claro, entonces no es que vos buscabas un automatizador semi-senior y eran siempre las mismas cosas, ¿no? Porque por ahí iba a ir para un squad de backend, entonces no me interesaba que sepa de Selenium o de Appium o de lo que sea, si iba a estar trabajando netamente con el backend. Me interesa saber que sepa de APIs, ¿no? Y si por el contrario va a ir a un squad de mobile y no sé, y no va a haber nada de backend, absolutamente nada, porque lo que sea, no me va a interesar tanto, a pesar de que por ahí sería recomendado de que conozca cosas de backend, pero sí va a ponderar más que la persona sepa de frameworks de automation de frontend, porque es lo que va a estar principalmente abocados. Entonces va a variar mucho la necesidad del proyecto. Pero yo, en lo personal, pienso que si para un automatizador, independientemente del seniority, fija que le voy a hacer preguntas de programación en general, ¿no? Luego depende del seniority, puede ser que ahonde en temas de integración continua o no, y depende del seniority, pero la mayor cantidad de veces le voy a preguntar sobre patrones de diseño. Eso un poco se va a ir centrado por ese lado. Algoritmia y resolución de problemas, patrones de diseño, integración continua, seguramente más a los semi-senior y senior, digamos. Total. Preguntan por aquí, para aprender automatización, ¿con qué recomiendas que uno empiece? ¿No? Típica pregunta. Eso es para hablar. Esa pregunta es tan pero tan amplia, digamos, y me la hacen bastante, y es difícil de responder en un párrafo, digamos, ¿no? Justo el otro día armé en el Discord como una serie de consideraciones generales, pero súper a muy alto nivel, que basado en mi experiencia, ¿no? Obviamente no está tallado en roca ni es la posta de nada, sino es basado en mi percepción de lo que yo sugeriría que debería de tener en cuenta a alguien que quiere iniciarse en automatización de pruebas, ¿no? Fundamentalmente tener los conceptos básicos y los fundamentos de pruebas en general, digamos, ¿no? Nunca tienen que olvidarse que un automatizador de pruebas va a hacer pruebas. O sea, va a hacer pruebas con código, pero va a hacer pruebas, digamos, ¿no? Entonces tiene que tener los fundamentos. Y luego los fundamentos depende de cada plataforma, depende de lo que le va a tocar. Si va a ser para APIs, va a tener que entender la teoría de los web services y las diferentes arquitecturas que hay. Si va a ser, no sé, sobre base de datos, va a tener que conocer de base de datos, digamos, ¿no? Si va a ser de frontend, de web o de mobile, va a tener que tener el conocimiento de cómo se hacen pruebas de mobile o de web, si hay que hacer multibrowser, no sé, si es multidispositivos. No sé, se me ocurre una pregunta acá que como que, bueno, vamos a dejarlo como ahorita como la tendencia, ¿no? Una pregunta que, bueno, no creo que lo agarren para siempre, sino como que para el momento. ¿Qué crees tú? ¿No? Yo tengo también mi cálculo, mi opinión, mi estadística, ¿no? Vamos a hablar de probabilidades. ¿Cuál es ahorita el framework más demandante? Y una persona que está iniciándose ahorita es el que debería empezar a estudiar o empezar a practicar o a trabajar. Esa pregunta. Sí, pero es el momento, ¿no? Ahorita mismo. Mirá, ¿cuál es el más que crees? Yo te voy a decir, yo te lo voy a cambiar un poco. Ajá. Yo te voy a decir un poco qué es lo que más hay. Y después voy a dar una recomendación personal, digamos, ¿no? Dale. La realidad que el mayor market share lo tiene Selenium y Java, ¿no? Esta es mi opinión personal. O sea, la mayor cantidad, si es de frontend, va a ser Selenium y Java.
Y si es backend, va a ser REST Azure y Java. En gran parte de los proyectos. Sí. No significa, o sea, hay bastantes más oportunidades en eso, pero no significa que es todo, digamos, ¿no? Que es lo actual. Exactamente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que Selenium 4 salió después de no sé cuántos años, recién hace muy pocos años, digamos, ¿no? Hace bastante poco. No es algo que se está actualizando constantemente. Exacto. Porque también me pregunta, disculpe que te interrumpa, es porque, a ver, si eso es lo que más perdura, porque obviamente ahorita mismo hay gente en proyectos trabajando con esas herramientas y framework y lenguaje que son, bueno, los que más se ha usado a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero actualmente, para trabajar, si tú quieres que a ti te contraten, ¿cuál crees que sea esa herramienta? ¿Esas Mirá, que son viejas o hay alguna nueva que tiene más probabilidad? Ajá. Está bueno eso. Yo te conté que la hegemonía la tiene Selenium y Java, por lo general, o REST Azure y Java, ¿no? Pero para mí trasciende las herramientas. Y siempre lo digo, chicos, no se casen ni se preocupen por tal o cual lenguaje. Tienen que aprender los conceptos. ¿Sí? En Automation le va a pasar que van a estar trabajando en un proyecto con Java y Selenium, se van a dar vuelta y van a tener que trabajar con TypeScript y WebDriver.io, se van a tener que dar vuelta de nuevo y van a tener que laburar con JavaScript y Cypress, se van a dar vuelta de nuevo y le va a tocar, no sé, Selenium y Python. No es tan relevante el lenguaje de programación o el framework. Lo que tienen que aprender son otras cosas. Si van a ir por el lado de UI, si van a ir por el lado de UI y de web, tienen que entender qué es el DOM. Tienen que entender las estrategias de cómo calcular selectores, ¿no? Cuáles son las estrategias, los tipos de estrategias que hay y cuáles van a ser las más óptimas que tengo que considerar. ¿Qué herramientas hay? ¿Qué utilitarios me ayudan a hacer un cálculo mejor o más óptimo de los selectores? Luego, si vas a usar Selenium, si vas a usar Selenium y Appium para hacer mobile, si vas a usar WebDriver.io, si vas a usar Tescafé, Cypress, Playwright o el framework que sea, el concepto que vos obtengas previo, independientemente de la herramienta, te va a servir. Luego te va a tocar aprender tal o cual sintaxis de un lenguaje de programación, ¿sí? Y incluso antes de hablar de un framework, antes de hablar de Selenium, de Cypress, Playwright, de WebDriver.io o del que sea, lo más importante es la lógica de programación, la resolución de problemas. Tienen que tener sólidos conocimientos o fortalecer los conocimientos en algoritmia y en estructuras de datos, ¿sí? Y en programación orientada a objetos. Entonces tienen que conocer eso. Y yendo un poco más, conocer de patrones de diseño, no solamente de automation, ¿no? De patrones de diseño de la ingeniería de software. Saber cómo identificarlos y cuándo aplicarlos. ¿Sí? Entonces, ni siquiera estamos hablando de un framework con nombre y apellido. Estamos hablando de conceptos que ustedes van a poder aplicar independientemente del framework, independientemente del lenguaje. ¿Sí? Entonces, lo más importante es, si van a ir por web, lo que les mencioné antes. Si van a ir por backend, tienen que saber qué es una API. ¿Sí? Tienen que conocer los diferentes tipos de APIs que existen. ¿Sí? Tienen que saber qué es lo que necesito yo para empezar a probar una API. ¿No? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cómo interpreto esa salida? ¿Qué son los HTTP Status Code? ¿Para qué me sirven? ¿Qué significan los 200? ¿Qué significan los 300, los 400, los 500? ¿Qué significa eso? Si ustedes no entienden eso, o mejor dicho, esos son los cimientos. Entonces, si ustedes quieren interesarse en automatización, tienen que entender de todo lo que le venía mencionando. Y recién ver luego con qué aplican, ¿no? Si van a usar Cypress, si van a usar, no sé, Playwright, WebDriver.io, Selenium, con el lenguaje que sea. Pero los cimientos son algoritmia, estructura de datos y programación orientada a objetos en el lenguaje que quieran, pero lo tienen que hacer, tienen que ganar esa dinámica. Y luego de APIs es la teoría de APIs, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos con los que voy a interactuar? No es lo mismo probar un servicio SOAP que una API REST, que un servicio en GraphQL. Son diferentes y tengo que entender su arquitectura para saber qué es lo que tengo que hacer para poder obtener los resultados que esperamos. Tal cual, me gusta esa respuesta, porque abarca lo que la gente necesita aprender realmente. Y también se lo he dicho un par de veces a algunos de los chicos, que realmente tú deberías entender lo que tú estás haciendo, no solamente hacer porque, bueno, copy y pego, ¿no? La idea es entenderlo. Cuando tú lo entiendas, trasciende. Y creo que ahí es cuando tú miras el cielo y vas a poder ir para todos lados, así como culebra. Cuando llegas a ese estado, creo que es lindo.
Es muy lindo llegar a ese estado y tú decir, wow, ahora quiero jugar con esta herramienta, ahora quiero jugar. Es como agarrar un videojuego y ponerte a jugar cualquiera. Es lindo esa parte. Y nada, y creo que nadie más lo conoce tanto como Charlie. Perdón, que Un crack. ¿puedo decir una cosa? Sí, señor. Claro. Vos habías dicho hace un momento que no nos casemos con ninguna herramienta o lenguaje de programación, ¿no? Lo mismo también aplica para cuando usamos Jira o cualquier otro gestor, ¿o no? Totalmente. Totalmente. Sí, porque. Pero ahí igual eso está bueno, porque de repente si usas Jira, hay muchas otras herramientas similares que los workflows son muy parecidos, Sí, claro. ¿no? Y van a cambiar el título, van a cambiar, no sé, el tipo que tenga, pero vos vas a saber que a una tarea va a tener un título, va a tener una descripción, va a tener una severidad, va a Sí, tener más un estándar. enlace. Claro. Entonces, ese concepto del que al margen de utilizarlo con Jira o con la herramienta que sea, lo más importante, pienso yo, Eli seguramente tendrá su opinión, ¿no? Pero lo más importante es el concepto de que uno sepa cómo gestionar un requerimiento, cómo gestionar un bug, cuál es el ciclo. Después vas a ir a aprenderte el gráfico de la herramienta que va a estar al lado y te va a decir, de acá pasas a B, de B vas a pasar a C y de C volvés a X. Sí, pienso igual. ¿No? Uno aprende, Pero- creo que una herramienta, la esencia de esos tipos de herramientas y sobre todo los workflows, los fields, ¿no? Los campos típicos que hay y la forma de trabajar de metodologías ágiles y ya ahí te mudas, no sé, a Azure DevOps y lo entiendes. ¿Sí? Exactamente. Yo cuando entré a este nuevo proyecto, que es el primer proyecto que veo de Azure DevOps, lo agarré en una semana y todo el equipo lo agarró como en un mes después. ¿Por qué? Porque me volví experto utilizando tanto Jira y bueno, yo le creé a ustedes el Jira, ¿no? Entonces me volví experto en eso. Entonces cuando yo toqué Azure DevOps, esto es esto, correlación, estoy correlacionando todas las cosas que yo sé, listo, ya aprendí la herramienta. Y luego la semana siguiente, ellos me decían que era nuevo, yo le daba ya a ellos una clasecita de cómo utilizar DevOps, imagínate. Porque claro, entiendes la esencia. Y creo que así como esto, aplica también para un framework. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Haces correlaciones. Si te saltas de Cypress a Selenium, haces correlaciones, y empiezas a entender todo. Y así cuando empiezas a lo que te dije hace poco, ¿no? Jugar videojuegos con los frameworks. Quiero algo más que me faltó mencionar, que es muy importante, es aprender una herramienta de gestión de versionado de código, como por ejemplo Git. ¿Sí? Eso es fundamental. Sí. Y para mí considero que sería ideal que lo aprendan desde el minuto -1. ¿Sí? Totalmente. Sea el ejercicio, sea el lenguaje, al mismo momento que están aprendiendo un lenguaje de programación, tienen que conocer cómo gestionar ese código mediante Git. Claro. ¿Sí? Porque hoy cualquier tipo de prueba automatizada que ejecute en un ciclo de integración continua, siempre vamos a tener versionado de código. Nuestro código de automatización de pruebas, sea de backend, de frontend, de no funcional, de lo que sea, va a estar en una herramienta de versionado de código. Claro. Porque De hecho, te recomendaría, disculpe que te interrumpe, cuando la gente está aprendiendo y está buscando un tema de automatización, le recomendaría ver también un curso antes, ¿sí? Antes de ver el curso de alguna framework de automatización, ver algo de Git y GitHub, no sé, por ejemplo, Sí. o Git o lo que sea, sobre Sí. el control de versiones, ¿no? Yo Exactamente. también creo que opino lo mismo. Exactamente. Mega Y importante. lo van a ir aprendiendo, como siempre digo, con la brasa sobre la mano. Sí. Y más, Ensayo y y error, mejor lo antes posible, claro. digamos, ¿no? Entonces, están probando sus primeros algoritmos en el lenguaje que están probando, súbanlo a un repositorio Git, GitHub, GitLab, el que Sí, de sea, una. digamos, ¿no? Pero lo importante es que puedan entender los conceptos básicos de cómo gestionar nuestro código, qué es una rama, cómo confirmo los cambios, cómo los sincronizo, por lo menos solos. Ujú. Una vez que empiezan a trabajar ustedes solo con un repositorio, el paso 2 sería trabajar en colaborativo. Bueno, ¿sabes qué, Eli? Ahora vamos a trabajar los dos con este mismo repositorio. Bueno, a ver, vamos a tenerle algunos líos y algunas cosas que van a ir surgiendo, pues, que bueno, la van a ir aprendiendo, digamos. Claro, ¿no? claro. Porque no es lo mismo que uno solo trabaje en un repositorio a Claro. que más de una persona trabaje en un repositorio, y en la vida real raramente pase que una única persona, siempre trabajamos en equipos colaborativos, ¿no? Como múltiples personas trabajando sobre el mismo código, y hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta para hacer ameno eso y no. Vamos a aclarar romper la ahorita, cabeza. antes que la gente no se confunda, ¿no? Que Git
O sea, cuando él y yo decimos Git, es diferente de decir GitHub, ¿vale? No es lo mismo. O sea, el Git es como, no sé, el control de versiones, donde uno puede hacer muchísimas cosas con cualquier, creo que programa cualquier programa. Pero el GitHub es una plataforma, ¿sí? Para tú gestionar todo lo que tenga que ver con Git. También está GitLab. Está, a ver, no sé, ¿qué otro me decís? Los repos de Azure DevOps. Sí, los repos. Repo, claro. Digamos, Son repositorios, ¿cómo se daría? ¿Qué nombre le pondríamos, no? ¿Repositorios de Git? ¿Repositorios de código? No me sale ahora el nombre. No. Hasta ahora repositorio de código a mí se me ocurre, algo así. Pero sí, es que incluso, de hecho, vos podrías tener un servidor de Git local en tu servidor. Local, no sé, tenés un servidor en tu casa, podrías tener un servidor de Git, que todos se conecten. O podés usar un servicio de GitLab o de GitHub o del que sea para almacenar tu código, digamos, ¿no? El GitHub o el GitLab sería como el Git en la nube, por así decirlo, digamos, sí, ¿no? exactamente. Está en un servidor, pero la gestión de código y demás la vas a hacer vos. Con Git. Que te vas a conectar ahí, digamos, ahí va a quedar almacenado tu código. Que podría ser en tu máquina o en un servidor local, digamos, ¿no? Claro. Para que puedan practicar, digamos, pueden ni siquiera hacerse una cuenta en GitHub, digamos. O sea, si ustedes se instalan, no sé, Git Bash, pueden empezar a crear ramas en su repositorio local sin sincronizarlo a la nada, digamos, ¿no? Obviamente que lo ideal sería que se haga una cuenta en GitHub que es gratuita y empezar a crear repositorios y a practicar. Hay muchos tutoriales, hay muchos videos y todo. No, Juan, no tanto si Git no es para repositorio local. Git es la manera con que tú puedas manejar esos, los archivos, ¿no? De los programas. Ya le estoy agarrando el nombre. Como Git es el repositorio de archivos, ¿sí? Del código como tal. Tú puedes hacer muchas cosas con Git, mover de un lado a otro ese código. Pero GitHub, GitLab, hace poco dijo el de Azure DevOps, son herramientas. Para ponértelo de una forma de correlación, Git sería como un lenguaje. Y GitHub y GitLab y todas esas cosas serían como unas herramientas que se manejan, ¿sí? Si hablamos de Git Batch, es la herramienta CLI, ¿no? De Command Line Interface. Pero Git, por así decirlo, es como un comando, ¿sí? Es la manera de operar. Git es el que nos va a permitir versionar nuestro código. Claro, él opera. Git es el que opera. Y GitHub o GitLab es una empresa que tiene Git en sus servidores, digamos, por así decirlo. Claro, digamos. De hecho por eso le pusieron Git, algo así. No sé si aclaré o oscuré, sí. No, espero que ellos hayan entendido. Cualquier cosa los invito a que, él tiene ya videos de Git y GitHub. Les invito a que vean sus videos. Están completos, están estructurados. ¿No? ¿Cómo dices, Juan? Ahí, cuando, digamos, subí el tema del código, todo eso, ¿no? Ahí ponés los release. Los release. Ahí vos podés generar release de código, claro. Sí. Sí, la versión. Exactamente. Sí, ahí podemos ya hablar de deploy, ¿sí? Claro. Y hablar todo eso que, se podría hacer con una herramienta de integración continua. Claro. Eso ya es otra cosa, ¿sí? GitHub ahorita tiene GitHub Actions, que es como la herramienta integrada, ¿no? De integración continua. Es la herramienta de integración continua. Exacto, eso es lo que quería. Muy bien, exacto. Hay otras, ¿no? Como el famoso Jenkins. Por ahí creo que GitLab también. Probé. Sí. Cycles hay un montón. Bamboo. Y entre otras. Gente. Se llama Bitbucket. No sé si lo conocen. Sí, también. De Atlassian. Sí, es de Atlassian, exactamente. Tal cual. De Atlassian. Bien, buenísimo. Creo que estamos abarcando buenos temas. Todavía tenemos como unos 15 minutos antes de partir. Si quieren hacer una pregunta, chicos, aprovechen, ya sea lo que sea. ¿Vale? A mí se me acabaron un poquito las ideas. No sé qué. Quiero saber qué ustedes quieren saber. Por ahí preguntaron, pero no he visto mucho. A ver el chat, mira un cachito. Ahí. ¿Te recomienda saber Git? Sí, definitivamente. No importa el nivel que tengan. Ahí César Rolón preguntó si podía repetir las 3 cosas que recomienda fundamentales para empezar Automation. Me imagino que sería.
Ah, bien. Acá creo que lo respondió justo Ricardo. Sí, Ricardo. Algoritmia, estructura de datos, programación orientada a objetos, y acá le agregaríamos Git. Muy bien. Ahí está. Hay que anotar eso. A ver, más arriba preguntaron... Que no sé, me quedé corto. ¿Qué cosas de backend y frontend necesitamos saber para un tester que Ahí está, comienza? acá, mira. ¿Qué cosas de backend y frontend? Sí, yo me imagino que la pregunta es qué estudiar, diría yo, el tridente que vos estás dando, Eli. Sí, igual, por ejemplo, si vamos a backend... Muy general la pregunta. Como que sí, es un poco general, pero por ejemplo, para conocer backend, un poco lo mencionaba antes, digamos, ¿no? Primero, conocer el protocolo HTTP. Las APIs. Las respuestas, sí, claro, conocer las respuestas posibles y saber interpretar los códigos de respuestas posibles. Base de datos también. Después depende de qué API te toque, vas a tener que conocer o XML, si es una API SOAP, o JSON, si es una API REST. O sea que vas a tener que conocer un poco la estructura de qué es un XML y qué es la estructura de un JSON. Sí. ¿Qué más? Si se va a meter por automatización, Git, algo así de backend. Sí. Y luego, bueno, de frontend, también como mencionaba, si es frontend de automation, conocer las diferentes estrategias de cálculo de selectores. Exacto, de eso hecho, es clave. Para web hay herramientas que te facilitan un poco, como Selector Hub, que es una muy buena herramienta, que te optimiza y te agiliza y te sugiere los mejores selectores en base a cómo está estructurada la página. Y ahí va a tener que también lograr acuerdos con sus desarrolladores, colegas, para que podamos tener algún tipo de identificador unívoco para nuestros elementos, porque muchas veces... Entonces es bueno aprender HTML y CSS. Exacto, exactamente. Tener por lo menos la teoría. Sí, ¿no? teoría, de conocer los elementos, no necesariamente te van a estar escribiendo código, digamos, no estar escribiendo... saber qué hay allí. Pero sí conocer la estructura del DOM, digamos, cuáles son los diferentes tipos de elementos. Estructura del DOM. Exactamente. Eso sería algo muy importante. Después de mobile, bueno, mobile es bastante diferente también. De hecho, el cálculo de selectores es diferente y como no es lo mismo una aplicación para Android que una aplicación para iOS. Hay aplicaciones que son nativas de cada uno, entonces no sé, hay diferente build, o sea, ahí depende de la arquitectura de cómo esté construida esa aplicación. No hay una aplicación que se construya en React Native y sea para ambas otras plataformas, a una aplicación que esté nativa para Android o nativa para iOS. Entonces van a tener que conocer más mobile que web. Buena pregunta. Y depende, eso depende. Yo creo que se está usando mucho mobile. Piensen que, no sé, las billeteras virtuales, la gran mayoría que están saliendo en el mundo. Y hay más usuarios, o sea, que chequean el teléfono que sentarse y abrir el navegador. Es que para todo piensen que usualmente para nosotros, pienso yo, hablo personalmente, ¿no? Pero es mucho más cómodo ir a una aplicación móvil que estar abriendo un browser para hacer muchas veces lo mismo, digamos, ¿no? Pero a veces es mucho más cómodo tener una aplicación móvil que te haga lo mismo. Exactamente. Hay veces que si algo no tiene una aplicación móvil, capaz que no lo uso. Tal cual. Muy bien. ¿Qué más? Acá hay una, ¿qué PC recomiendas para automatizar como mío? Esta pregunta es media complicada, pero... ¿Qué te preguntaron? ¿Qué PC recomiendas para automatizar como mínimo? Pasa que va a estar atado también a los requerimientos mínimos de las herramientas que necesites utilizar. O sea, por ejemplo, igual lo que te puedo llegar a decir... Perdón, lo que te puedo llegar a decir que para mobile seguro vas a necesitar muchos requerimientos, mínimamente 16 GB de RAM, porque vas a tener que levantar un emulador, mínimamente. Después si tenés que hacer ya iOS, vas a necesitar una Mac sí o sí. Entonces puede variar bastante, digamos. No sabría decirte con certeza. Igual no es mucho, no te mata la PC. Y depende de lo que tengas que hacer. Si le quieres meter todo... y explota. Ya, si tenés que usar para mobile, vas a tener que levantar un emulador. Y se va a complicar, vas a necesitar mínimo 16 de RAM. Tal cual. ¿Puedo usar VirtualBox? ¿Podés usar VirtualBox? ¿Para qué? Para no usar el sistema operativo que tenés y puedo clonarlo a otro. ¿Para mobile? Sí, o para web también. VirtualBox. Sí, en realidad le estás poniendo una capa más. O sea que en realidad en vez de optimizar vas a estar agravando la performance.
Vos fíjate que si usás una máquina virtual, lo que estás haciendo es cortarle el requerimiento a tu máquina local y alocárselo a esa máquina. A todo un sistema operativo completo. Quizás lo que sugeriría usar quizás es Docker. ¿No? Correr los browsers, no sé, tener los browsers en Docker, quizás, pero depende de la necesidad. Ese es Virtual Machine, está buena. Sí, ojo que no sería máquina virtual en sí. Máquina virtual sería como VirtualBox. Ok. Eso sí sería máquina virtual. Aquí pregunto. VirtualBox es el software. Claro. O ahí levantas una máquina virtual, es como clonarte tu misma máquina dentro de eso. En cambio, Docker es algo totalmente diferente. Aquí pregunta Ricardo de que a qué te referías con algoritmo, ¿no? Saber de algoritmos. ¿Se refiere a saber realizar un diagrama de flujo, saber interpretarlo, saber condicionales, bucles, funciones? Bien, está buena esa pregunta. Yo la relaciono, y por ahí es difícil, porque por ahí no todos fueron a la universidad o lo que sea, o un terciario o lo que sea. Yo siempre digo, lo que se ve es en programación de primero. Y es muy loco, y voy a decir esto, lo que yo vi en programación de primero, digamos, ¿no? Yo vi en programación de primero pseudocódigo. O sea, vos tenés que resolver un problema, ¿no? Para ese problema vas a tener que hacer una secuencia de pasos, y en un momento vas a tener que, por ejemplo, tomar decisiones, y en un momento quizás repetir acciones. Entonces un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelven un problema, ¿no? Y empieza y termina y que es finito, ¿no? Entonces vos lo que necesitas es el algoritmo podría ser pseudocódigo, ¿no? Mientras yo les pongo un ejercicio que vi en la facultad. Teníamos que recorrer una ciudad de 100 calles y 100 avenidas, y en cada avenida y en cada esquina había papeles y flores. Entonces teníamos algoritmo, decía, arme un algoritmo que recorra 100 calles, ¿no? O sea, que recorra las 100 calles, y si encuentra un papel, deje una flor. Ese es un problema. Y para ese problema teníamos que armar un algoritmo, que íbamos a hacer mientras el número de la calle sea menor que 100, si hay una flor, deja un papel, ¿no? Entonces podría decirte, y cuente al final la cantidad de flores que dejó. Entonces vas a tener una variable en la cual vas a ir almacenando la información que vas recopilando, y esa variable la vas a inicializar con un valor, y la cantidad de iteraciones la vas a controlar con los límites, y vas a ir incrementando, ¿no? Y eso lo hacíamos en pseudocódigo, en palabras. Ni siquiera hablamos de un lenguaje de programación. Entonces lo importante es poder interpretar, obviamente conocer la estructura de datos, conocer los condicionales, la lógica proposicional, digamos. Tienen que entender qué es una conjunción, qué es una disyunción, ¿no? O sea, qué es un AND, qué es un OR, qué es una negación. Entonces, todas esas cosas son conceptos básicos de la algoritmia. Dijimos, lógica proposicional, bucles, loops, condicionales, estructura de datos para almacenar información. Y en la estructura de datos vas a tener, en la facultad ves que es una pila, que es una cola, que no es lo mismo, que es un arreglo. No sé, hay muchas diferentes, que es un diccionario, hay diferentes tipos de estructura de datos. Eso está bueno conocerlo. Buenísimo, creo que se llevan con un gran conocimiento por si ya comienzan a estudiar automation, ¿no? Increíble. Lo último, perdón que yo quería cerrar con algo de eso. Yo dije, eso yo lo vi cuando en primer año de la universidad, lo vi yo, ¿no? Hoy, por hoy, hay escuelas primarias y secundarias que dan eso. Imagínate. Yo hablo con gente que en cuarto grado están viendo algoritmos, ¿no? O sea, que un algoritmo es una secuencia de pasos, ni siquiera estamos hablando de un lenguaje de programación. Y para mí es increíble, porque aprender eso a tan temprana edad es muy valioso. Sí. ¿No? Aprender a intentar resolver, a darle soluciones a problemas, es lo que vamos a hacer día a día. Es fenomenal. Hola, Eso también ¿cómo te están? desarrolla. Sí, Alex, Hola. cuenta. ¿Cómo Saludos. le va? Buenas noches. Ante todo, gracias por compartir el conocimiento, ¿no? de ambos y de todo lo que están aportando ahí, que uno va leyendo también los chats. Yo empecé hace más o menos 2 años, creo que empecé totalmente al revés. Me había interesado la parte de frontend, y lo cual empecé, a hacer un poquito de lógica, empecé a ver un poquito de cosas, y después me metí con HTML, CSS y JavaScript, ¿no?
Después, bueno, conocí el testing, que no sabía qué era, no profundizaba bien hacia dónde apuntaba, ¿no? Y hasta que me empecé a meter y me empezó a gustar. Lo cual empecé al revés, creo que empecé con la pata izquierda, decir, bueno, arranco por automation. Sí, me empecé a meter, empecé a ver APIs, empecé en Git, por ejemplo, empecé a comprender un poquito muchas cosas, digamos, que las cuales se usan para la parte de automation, ¿no? Pero hace un tiempo puse el pie en el freno, dije, no, pará. Digo, primero tengo que empezar a caminar y después intentar correr. Entonces dije, bueno, voy a pausar todo lo que estoy haciendo y voy a arrancar desde cero. O sea que ahora estoy hace un tiempito empezando con testing manual, empezando a ver de lo más básico. Lo que sí que tengo, soy muy autodidacta, pese a que yo estoy estudiando en un instituto, soy muy autodidacta, muy curioso, investigo por mi cuenta y me encuentro con muchas cosas, con muchas personas que te hacen marear en cierto punto, porque es como que encontrás material que por ahí no es el adecuado, o no sé si es el adecuado y el otro no, y así es como... Entonces, bueno, ya que los tengo acá, yo les quería preguntar, ¿no? Aprovechando la oportunidad de que estoy con ustedes, grosos, ¿cómo encarar, o sea, cómo ingresar al mercado IT, o sea, manual? ¿Qué es lo que solicitan para un junior? Lo más básico, ¿cómo se podría avanzar en ese sentido, ¿no? Para mí es analizar una funcionalidad, cómo está compuesta un componente, las condicionales, todo eso. Creo que lo primero es análisis de requerimientos, análisis de feature. Por ahí viene todo. Si no sabes eso, no vas a poder automatizar, no vas a poder ni siquiera hacer pruebas manuales. Y lo que vas a hacer es una persona cualquiera tocando una aplicación de forma aleatoria, sin ningún sentido. Creo que es lo más importante de todo, es saber de qué estás haciendo, ¿no? Y exactamente como si fuese, no sé, es algo más profundo, ¿no? Ser un tester es algo más profundo que simplemente una persona tocando. Hay gente que lo ve así. Hay gente que viene desde automation y cuando echan hacia atrás creen que lo demás era simplemente tocar la aplicación así, y no es así. O sea, viene y todo el mundo que es senior lo dice también, de que no, tienes que parar y tienes que saber cómo analizar una funcionalidad, saber exactamente cómo son las formas de probarlo. Por ejemplo, aquí en Apex puedes aprender, porque yo te doy una funcionalidad, no tienes que agarrar y copiarme mis criterios de aceptación y hacer las pruebas de criterios. No, tienes que agarrar eso y desglosarlo y ver cuáles son las formas de atacar esa funcionalidad por todos lados. Pacata. ¿Cuáles son las dependencias funcionales que tiene? ¿Sí? ¿Eso lo sabías? Por ejemplo, no sé si sabías. ¿Ve? ¿Cómo hacer un plan de prueba? Mira, yo por ejemplo, claro, yo lo que por ejemplo estoy haciendo es estudiar mucho la parte teórica para justamente hacer lo que estaba comentando Charlie, ¿no? Comprender lo que voy a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, empecé a estudiar a decir qué es probar, por ejemplo. O sea, ¿para qué probamos? O sea, desde ahí hacia adelante. Bueno, y estuve participando en unos proyectos de ID for Idea, que bueno, entré como tester y pude hacer un plan de pruebas, algunas cositas que bueno, me fui acomodando yo, pero bueno, lo fui haciendo solo. Pregunto, vale, ¿hace cuánto estás en Apex? Y yo estoy te digo la verdad, no sé, porque no estoy muy continuamente, por cuestiones laborales, no estoy continuamente dentro. Sí, me llegan. La pregunta que querías hacer era como, ¿cuál es la guía para empezar en el mundo IT? Bueno, justamente en Apex, Eli nos brinda una ruta de aprendizaje para no desviarnos y empezar como QA. Sí, porque mucha gente tiene ese mismo problema de que cómo me inicio, ¿no? ¿Por dónde es que uno arranca realmente? Y yo me hice esa pregunta 1000 veces y como no me la respondían o no me decían así, y el que lo explicaba capaz o estaba demasiado adelantado o nunca llegaban al root cause, por ejemplo, ¿sí? la causa raíz. Entonces yo dije, bueno, lo hace yo mismo, ¿vale? Ya que no lo veo, o la gente de repente ya está viendo otros temas y no ve exactamente para alguien que empieza de cero. Entonces, además, por accesibilidad, ¿no? Lo hice gratis y lo hice en YouTube, ¿no? Entonces yo agarré
Y me hice casi una tesis, literalmente me hice una tesis de cómo aprender testing. ¿Sí? Me vi muchos videos, incluso los de Charlie, me vi videos casi todos los youtubers, estaba drogado, literal, de testing, y hasta que yo resolví más o menos el root cause, que era. Entonces los primeros 3 videos que te enseño son lo primero que tienes que arrancar para trabajar. Por ejemplo, ¿por qué hacemos testing? Para trabajar. Entonces, ¿qué necesitas para trabajar? ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Qué es el SDLC? ¿Qué es el STLC? Listo, es lo primero. Segundo, a ver, quiero hacer testing, pero ¿sabes qué es testing? ¿Cuáles son la estructura de testing? ¿Cuáles son los tipos, niveles? Todo eso, listo. Segundo video, macroestructura del testing, macro niveles de testing, exactamente a dónde tú te has parado. Para que tú sepas, cuando alguien me habla de un smoke, exactamente dónde es, me marea, ¿sabes? Hay muchas cosas ahí. Entonces, lo que decía hoy Charlie, que hay que tener primero los fundamentos para poder pasar. Exactamente, esos son los fundamentos, ¿sí? Entonces, por eso es que yo hice esa tesis para agarrar todo eso y con varias estrategias de pedagogía y correlaciones mnemotécnicas empecé a hacer eso para enseñarme a mí mismo y luego veía resultados y esa misma estrategia les ayuda a los demás, ¿no? Para entender exactamente dónde estoy parado, qué carajos es esto. ¿Sí? Y luego mi otra estrategia fue enseñarte directamente el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque si yo te doy mucha teoría, te vas a perder, vas a olvidar cosas. Yo aplico una estrategia que es como decir, el cerebro es como una caja, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe, que yo lo repito mucho en los videos, pero es una caja que es limitada. Tú no le puedes meter tanta información y querés saber todo. Cuando realmente entras a trabajar, estás haciendo el 20%. No tiene sentido alguno. Además que varía demasiado. Tú puedes entrar a un proyecto y, como dice Charlie, full API automation o full API testing y no tocas nada de frontend. Puede pasar. O cuando tú entras a trabajar y haces full manual y no te da, no toques API, no toques la base de datos. Puede pasar. O como también te toca hacer, full pruebas automatizadas y no te dejan hacer nada de manuales. Ahí varía demasiado. Entonces, ¿por qué aprender todo si tienes que tener un root cause? ¿Sí? Aprender lo esencial. Así como Charlie dijo de aprender Git primero antes de sumarte a Automation. Bueno, para iniciar en testing lo que tú tienes que aprender es exactamente cómo es el proceso del testing en el laburo. ¿Sí? ¿Por qué hago esto primero? Luego, ¿por qué hago esto primero? ¿Y cuál es lo primero? Lo que yo te acabo de decir, análisis de requerimiento. ¿Sí? Entonces, por eso los primeros videos son de saber dónde estoy parado y ya los próximos videos es analizar una funcionalidad. ¿De dónde viene esa funcionalidad? ¿Por qué se hace ese análisis? ¿No? Y así es porque la gente llega en Apex ya no hace esa pregunta. No hace esa pregunta de que no sé por dónde empezar, porque ya la tienen clara. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y en los cursos que, al menos yo he estado, que no eran pagos porque yo no tenía dinero en aquel entonces, yo me iba, no sé, por ahí a buscar cursos gratis, no enseñaban eso realmente, o se iban a veces muy por la tangente, y por eso que yo le dije, el eslogan de acá de Apex es al grano, ¿no? Más o menos. Entonces, por eso es que se creó al grano, porque yo quería ir directamente al root cause, al grano, a lo que a ti te hace falta saber y entender para poder hacer testing. Esa es la magia. Prometo meterme mucho más al canal de Apex y me voy a hacer más partícipe de todos los cursos que tienen. Nada, desde Buenísimo. ya, muchísimas gracias y nada, lo sigo escuchando. Lo estamos esperando, señor. Lo esperamos cuando quieras, ¿sí? Ahí lo vemos en acción, ¿sí? Ahí tenemos mucha user story para probar. Ya luego cuando quemen esa etapa, chicos, ya no se hagan esa pregunta, ya viene más advanced, ¿no? Ahí ya llegan a los canales de por ejemplo, de Charlie, otros canales ahí de que ya empiezan a agarrar un tema un poquito más fuerte, ¿sí? Pero bueno, más mágico, ¿sí? Más interesante. Pero nada, uno escala, ¿sí? Pero nada, la idea de Apex era resolver esa gran problemática. Y lo de no tener experiencia, que hace que no pudieses tener trabajo, ¿sí? También la rompimos, porque ahora ya puedes agarrar experiencia. Por más que, claro, no estamos trabajando con un equipo completo, pero literalmente lo que tú haces... Para los que necesiten algo. Así que, nada, tardaré más o menos en por ahí responder, seguramente más fuera de horario laboral usual, alguna consulta.
Pero nada, está ahí los canales para que pregunten lo que necesiten. Buenísimo. Bueno, ya tiene donde seguir a Charlie. Síganlo, ¿sí? Se los pido háganlo por mí si quieren. Para que, nada, apoyamos también a él su contenido. Gente, mil gracias por venir acá. Gracias, Charlie, sos Dios. A ustedes. Gracias por llegar y nada, dar esa masterclass ahí. Nos estaremos viendo, ¿eh? Sos mi mejor invitado especial siempre. Le mando un abrazo grande y bueno, nada, quedamos al contacto. Grande, Rey, gente. Bueno, síguenos en todos los canales, ya saben, a Charlie. Y cualquier cosa lo pueden ver, volver a ver en YouTube, que lo vamos a subir. Bye, bye, gente. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense.